Estamos a un tercio del mandato ya. Es decir, Mauricio Macri, presidente del tercer gobierno radical, ya consumió 16 meses. 16 más 16, 32 más 16, 48, que es el primer mandato. Él dice, tengo entendido, que supone que va a estar 2 mandatos. Me parece que hoy no está tan fácil para aseverar de manera semejante. Igual, desde el gobierno dicen que quizás estos primeros 16 meses fueron los más difíciles. Y están optimistas respecto a de que van a mejorar la economía, las posibilidades, digamos, de llevar a cabo un plan de gobierno sin tener que lidiar con la herencia. Ahí ya estamos en problemas, porque en realidad, y esto casi te lo voy a preguntar a vos, ¿no? Porque ¿se puede hablar de Mauricio Macri sin hablar de la doctora? Porque se lo valora a través del efecto comparativo, que es ese efecto comparación con lo anterior. Cada vez que yo me pongo a hablar de Macri con macristas, inmediatamente se ponen a hablar mal de la doctora, de lo que dejaron y demás. Si lograran que se pueda hablar de Macri sin aludir permanentemente a ese pasado, yo creo que eso va a ser un adelanto. Yo no soy tan optimista, yo no le voy a poner un 8, yo no califico, pero le pondría un puntito más de la mitad. Yo creo que 5 puntos, le diría, está bien, los merece. Por supuesto, por el efecto comparativo, por lo que tomó, por su intento de reordenar. Pero justamente ese contraste con el kirchnerismo, Jorge, es lo que le dio el capital a Macri para ganar y que de alguna manera es lo que permite que los desencantados, en este casi año y medio, sigan todavía hipotéticamente en unas futuras elecciones votando a Macri. Bueno, eso lo digo yo, los desencantados de macrismo votan macrismo, pero también por temor y por la presencia de ese efecto comparativo. Ahora, en cierto modo me parece, Mariel, que cada uno es jefe de campaña del otro. ¿Entendés? Porque la economía está en un tramo de desorientación y la política en un tramo de incertidumbre. Todavía no terminó de acomodarse y ya se fija como prioridad la campaña electoral, tener que ganar. Y aquí, yo a veces, no es que quiera ser cruel, pero yo hablo mucho de cosmetología política, de que todo esto es bastante cosmético. Maquillaje. Maquillaje, hay un tango que se llama Maquillaje maravilloso, pero es cosmética, te digo, porque se lo impugna desde la oposición relativamente peronista o de la izquierda por neoliberal, por haber hecho el ajuste que en el fondo no hace. Solo el otro sector también acomodó algunos precios. Pero un sector más ortodoxo también lo acusa de no haber hecho el ajuste. Por supuesto. Él está entre la crítica de los liberales clásicos que le dicen no ajustaste nada, no hiciste nada, lo tuyo es kirchnerismo light, y la crítica del otro, del que dice que de pronto uno de los más grandes lugares comunes es que el gobierno de Macri es un gobierno para los pobres. Es un gobierno para los ricos, que gobierna para los ricos. Y en realidad yo creo que uno de los principales problemas que tiene Macri son los ricos. Son los ricos que no terminan razonablemente de confiarle y de poner todo lo que él espera que los ricos pongan, porque en realidad también es cosmético la apertura al mundo. No hay ninguna apertura al mundo todavía. Hay una apertura oral al mundo en materia de posicionamiento de un presidente que yo suelo decir que es un excelente producto de exportación.
muy buen producto de exportación para presentarlo. Ahora va a estar También con su señora esposa, ¿no? Que con también la señora hace... esposa, la turca, que debe ser su principal atributo, de lo más importante. Bueno, todo eso que él verdaderamente lo hace bien, porque digamos, tiene facha, está por el libre mercado, formación de ingeniero, Habla inglés. habla inglés, está para ser verdaderamente presentado. Si vos le pusieras un poco más de política, un poco más de verdad, un poco más de fervor, que yo no creo que eso se logre con este nuevo Macri, que también cosmetológicamente todos los comunicadores hablan que a partir del 1 de abril hay un nuevo Macri más agresivo, lo cual es terrible, es una manera de decirte, quiere decir que hasta antes del 1 de abril el Macri estaba muy debilitado, era tan débil. Bueno, claramente la marcha del 1 de abril no solo a Macri, sino al gobierno en su conjunto le insufló un valor, ¿no es cierto?, que lo hizo empezar a hablar de las mafias, de estar decidido a manifestar en su discurso que está decidido a combatir las mafias que existían antes y no las podía ignorar. Y también esta frase que utilizó de aquellos que nos enfrentan o que no están de acuerdo, bueno, nos vamos a ver en las elecciones. Las elecciones, claro que sí. Que era algo que decía Cristina, ¿no es cierto? Por supuesto. Que tenían que esperar hasta las elecciones si no estaban de acuerdo con lo que ella hacía. ¿Y a vos te parece que el destinatario de ese mensaje es el kirchnerismo? Pues yo tengo una idea. No hay ninguna polarización programada, sigilosamente improvisada o planificada, vista en detalles. No tiene con quién otro polarizar. ¿Con quién va a polarizar desde el poder? Fíjate vos, en todo el tramo peronista vos tenés cartas de intención. Randazzo, una carta de intención importante, los intendentes miran, los nuevos gobernadores del justicialismo viendo cómo se asientan cada uno en su provincia, Massa hoy en problemas. ¿Con quién va a polarizar? Polariza con quien verdaderamente le da más réditos, que es un rédito riesgoso. Porque simplemente el otro también juega. ¿Qué es lo que pasa si la doctora se te presenta en la provincia de Buenos Aires y de pronto te gana? Sí, aunque no gane, hay un 25-30% que tiene y que todas las encuestas dicen que mantiene. Un electorado cautivo en la provincia de Buenos Aires que es decisivo y en la cual Vidal obviamente va a jugar en la campaña, pero no es la candidata, por más que ponga el cuerpo y acompañe al candidato que elija el gobierno, ¿no? Que se está hablando de Esteban Bullrich. ¿Vos cómo lo ves a Esteban Bullrich, el ministro de Educación? Bien, mira, Esteban Bullrich te diría, me parece muy correcto, un buen elemento, pero maneja un ministerio intrascendente. Hoy, manejar el Ministerio de Economía es casi como manejar el Plan Belgrano. El Ministerio de Educación. De educación, perdóname si yo estoy. El Ministerio de Educación, que hoy está vaciado ese ministerio. Es un muchacho bien, es un muchacho que venció a López Murphy en su momento, se quedó con el partido de López Murphy. Yo no sé si será el candidato, quizás, si es por un Emilio Monzó, diseñador, el que más mide es la doctora Carrió. Pero a la doctora Carrió, por el fenómeno Lustó, la necesitan en Capital. La necesitan en Capital. El fenómeno Lustó es un fenómeno que prácticamente casi toca resortes muy fundamentales del macrismo, ¿no es cierto? Porque, bueno, él quiere formar parte de algo, plantear una interna que no le dan. Y bueno, y él, que por poco lo vence a Rodríguez Larreta en un momento, que se fue como embajador y que tiene un gran atributo, no le entran las balas. Cualquier otro hubiera pasado por el Ministerio de Economía de la doctora. Nadie lo asocia al kirchnerismo. No se lo asocia. Él tiene, y eso es un atributo. Él también fue funcionario con Felipe Solá, pero esa es una característica. Hay otros que de pronto se comen una aceituna y se nota por todas partes, ¿entendés? Este muchacho tiene esa característica que es enaltecedora. Ahora,
a la doctora con Santilli seguramente, porque al Colorado Santilli, Santilli de segundo de Carrió. y me parece que va a ser probable, y se entera el Colorado que digo esto se va a enojar conmigo. Pero Santilli está apostando a ser jefe de gobierno, bajarlo de segundo en una lista de diputados en la ciudad. Mira, esto, lo que pasa en el Maxi Kiosco, o sea, el artificio porteño, este artificio autónomo de Buenos Aires, lo que pasa en el Maxi Kiosco ya dio 2 presidentes de la República. Primero de la Rúa, al que hoy todos descalifican, casi te diría con una gran frivolidad, porque cuando llegó de la Rúa a ser candidato a presidente había ganado a todos, todo lo que se le puso adelante lo venció y era el mejor candidato en aquel momento. Hoy uno habla de la Rúa y se queda con la última fotografía, la del helicóptero. Que fue muy fuerte, tapó todo. Yo lo valoro mucho a Fernando, yo tengo una relación no solamente por eso, sino que me parece que son injustos con él. De pronto en ese tramo, el tramo de la Alianza, él se quedó ahí bastante solo y te diría más traicionado también por muchos de su partido. Pero bueno, al margen de lo de la Rúa, dio de la Rúa y dio a Macri. Creo que el tercero que quiere hacer ese mismo paso es Geñol, Rodríguez Larreta. Pero acá todo esto tiene que ver con la interna de estos muchachos que tienen sus anillos de poder y cada uno tiene sus apetencias, sus ambiciones. Mauricio dice que está para 8 años. Yo no sé si está verdaderamente para 8 años y en el fondo tiene convicción y que logre transmitir que está para 8 años, pero tiene una incertidumbre muy cercana, ¿entendés? Ahora, donde le interesa a él y donde le interesa a todos es la provincia de Buenos Aires. Que en la provincia de Buenos Aires, donde está la doctora como principal figura, aunque se diga que a lo mejor no se presenta. Vos no tenés dudas. Yo ya te escuché otras veces y estás convencido de que Cristina va a ser candidata. No tengo por qué pensar que no va a ser candidata. Mira, vos conocés las causas detalladamente mucho mejor que yo porque es tu especialidad. Según mi información, algunos incluso dicen que con el último procesamiento, el doctor Bonadío casi la salvó, porque por lo menos todo este año pasa a otro juzgado y demás. Si tiene el juicio oral por el tema del dólar futuro, que yo tuve que ir a declarar también por esa causa, saltan de alegría y piensan que lo que queda, y si con todo lo que le dijeron tiene ese porcentaje, ¿qué haces vos ahora para bajarle ese porcentaje? Porque con todo lo que se le tiró, ella ahí está fuerte. Sí, la sigue apoyando el núcleo duro, ¿no es cierto? Que está convencido que las causas judiciales que están avanzando, la justicia en ese sentido está avanzando con elementos y pruebas sólidas, están convencidos que es una persecución judicial impulsada desde el gobierno, algo para los que hacemos tribunales. Nosotros sabemos que los jueces estuvieron muy dormidos, pero ahora están avanzando sobre elementos que ya deberían haber tenido antes, que no tuvieron, pero bueno, ahora hay elementos, no es que no hay elementos. Este año, ¿hay elementos para encanarla? Ahora, te quiero aclarar algo. No va a ir presa este año, te lo aseguro, no porque te lo diga yo, sino por haber hablado con varios abogados y expertos. Vos sabés que en Argentina, para ir preso, digamos, sin antecedentes, y una figura de las características de Cristina, vos tenés que tener una condena firme. O sea, aun cuando fuera el juicio oral este año, que supongamos es el juicio oral por dólar futuro, que es la única causa que ya está en condiciones de elevarse a juicio. Aún esta causa, que es la más próxima, salta de alegría. Se realizara el juicio este año, ni aun con la pena más severa que le pusieran, iría presa. Y además, no solo eso, sino que además ella tiene la posibilidad de ir a las distintas instancias en el fuero penal, que son por lo menos 3 instancias. O sea, yo te aseguro que no va a ir presa este año desde ya. Entonces vos me fundamentás la tranquilidad que transmiten ellos de que por ahí no va a estar. Están todos procesados, viene la elección. A ver, la gran pregunta es, ¿por qué no se va a presentar? Y este es un problema para todo el peronismo.
Porque todos los minigobernadores del peronismo, por supuesto que miran encuestas, miran sus territorios. Y acá, bueno, en la provincia, la Argentina es un país llaneo pastoril, todos los lugares donde sea muy importante la cuestión del campo, Macri va a tener el 60, 65%. Porque es un sector favorecido además por este 50% gobierno. por lo menos. Su problema es Soweto, digamos, el conurbano, la tercera sección electoral. Y su problema, aquí se me enojan a veces los del PRO cuando se los digo, es donde ganaron, donde están complicados, es donde ganaron, porque ganaron en distritos importantes desde el PRO y la gestión no fue, te diría, brillante. Te digo distritos importantes como Mar del Plata, como La Plata, algunos dicen Bahía Blanca, y otros por una cierta piedad en algunos distritos no se quieren La Matanza poner. es un distrito donde Magario, la intendenta, pisa fuerte y de hecho se sugería su nombre como la posible candidata de Cristina si Cristina decidiera no ir finalmente en la provincia, ¿no? Pero Sí, lo escuchamos todos. ¿vos crees que igual eso no es posible? No, mirá, es una candidata, te diría, la oposición territorial está en La Matanza. La Matanza que casi parece ese núcleo duro donde hay muchos sobrevivientes del kirchnerismo. Hay un gran jefe político que murió esta semana, que es Balestrini, que era un tipazo verdaderamente. Está de hombre fuerte, un discípulo de él, que es Espinosa. Y ahí, bueno, te diría, en La Matanza es el territorio donde te hace pensar, como Lomas de Zamora, como otros. Pues, si yo fuera minigobernador, intendente, hago lo que hacen casi todos los intendentes. Viene Randazzo, le hago un asado, lo abrazo. Viene Scioli, salgo a pasear con Scioli, porque también a lo mejor puede ser el candidato, quizás en la dupla doctora líder de la línea Ireisol, Scioli, que está ahí en el medio, pero los minigobernadores incluso se dejan sacar una foto con Máximo al lado, como fue el caso de Massa, me decís vos. No, ¿te acordás que en la última reunión que hubo el PJ, Máximo apareció y apareció en la foto? Después al lado de Insaurralde, digamos que uno creería que el peronismo busca una renovación sin el kirchnerismo tan pegado, pero aún así Máximo fue al encuentro y apareció en la Mariel, foto. vos en política hay que tener mucho cuidado con lo que se dice por televisión, ¿no es cierto? Todo lo que se dice y lo que se escribe y demás. En el Parlamento están todos, casi te diría, muy juntos. Eso casi parece una estudiantina en algún momento. Y hay una política muy inteligente de uno de los cuadros más importantes que tiene el tercer gobierno radical, que es Emilio Monzó, que hizo un trabajo de consenso en el Congreso verdaderamente admirable, porque de pronto se tiran masas, pero están juntos, son amigos, se conocen y lo tienen a Máximo ahí. Y Máximo está también con ellos y ellos me imagino que buscan también alguna manera de no estar absolutamente aislados. Tienen una tendencia atroz hacia el aislamiento. Por ejemplo, si es la doctora, a lo mejor va a querer acomodar absolutamente a todos, pero el peronismo está, no te digo armándose, pero hay 7, 8 reunificadores que están prácticamente en lo mismo, todos dicen lo mismo, intendentes del Grupo Esmeralda, todos muy capacitados. ¿Y cómo cambiaría el escenario si Randazzo se presenta? ¿Habría unas PASO? Mira, ¿Randazzo se animaría a Cristina? ¿Cristina se animaría a Randazzo? yo, sinceramente, yo no me imagino a la doctora haciendo paso, pero a lo mejor hace paso, y tampoco le recomendaría yo a Randazzo, porque Randazzo hoy es una carta de intención que tiene también muchos puntos de contacto con el fenómeno Lustó, porque Randazzo casi tiene una imagen hoy de oponente y estuvo hasta el último minuto, lo cual sinceramente es un atributo enorme, porque todos creen que él es crítico porque tuvo una pelea en el último tramo. Porque fue el único que se le plantó a Cristina, ¿no? Como nadie se le plantaba.
Sí, se le plantó a los 44 minutos del segundo tiempo, lo Sí, cual es me verdad. parece, Pero digo, me parece ese bien. único gesto quizás le dio Le dio, claro. ese aura de yo la enfrenté. Claro, esto me hace acordar a la etapa del menemismo crepuscular, cuando se terminaba el menemismo, que había que ver cómo se reacomodaba alguno con lo que podía venir y por supuesto tomaban distancia y algunos que son muy buenos comunicadores en la televisión como si nunca hubieran estado y en realidad estuvieron hasta último momento con Menem, ¿entendés? Ahora, esto tiene mucho que ver con la resignificación en materia de discurso en el peronismo. Que en el peronismo, viste, es, qué sé yo, es casi, te diría, el mismo escenario, o cambian a veces los escenarios y los temas, pero las caras son más o menos las mismas. Se ve eso también en el sindicalismo, eso molesta, les molesta a Macri cuando vino el nuevo Macri tonificado y se lo dijo a los dirigentes sindicales con los que tiene una relación excelente. Y creo que se lleva mejor Macri con esos muchachos porque lo conocen y porque conoce verdaderamente la génesis. Se conocen de chicos todos acá. Porque en realidad Mauricio, muy jovial, pero no es ningún muchacho, y ya cuando estaba con su padre tenía una muy buena relación con estos dirigentes. Y acá el gran cambio lo produce Macri o lo produce Durán Barba, porque Macri estuvo por lo menos década y media para armar un frente con el peronismo. Ramón Puerta, gobernador de Misiones, Su amigo personal, además. su amigo personal y demás, le llevaba amigos del peronismo para explicarle peronismo a Macri cuando Macri estaba por lanzarse a la política. Duhalde le ofreció la candidatura presidencial ya en el 2003. En realidad tenía un estilo de conducción que era, te diría, paraperonista. ¿Esto cuándo cambia? Cambia el año pasado, cuando el kirchnerismo entra directamente, el anteaño pasado en realidad, en una debacle de 2015. El año de la campaña. El año de la campaña, y ahí viene una genialidad que es cambiar de monta. Tenían el peronismo a disposición y pasan a jugar con los radicales. Que ahí hay un problema cultural que todavía, total estamos acá en emergencia intelectual, lo podemos tratar. Hay un problema cultural entre los radicales que se alían con Macri porque lo consideran verdaderamente la derecha. Y el radicalismo en su esencia cree tener más puntos de contacto con el progresismo, están en la Internacional Socialista y demás, y la derecha, que supuestamente está con Macri, tiene más puntos de contacto con aquel peronismo que tuvo que ver con Menem. O sea, se aliaron los menos pensados. Ahí se aliaron y hay un problema cultural que no se resuelve porque no te lo dicen, vos hablas con muchachos del PRO y demás, su relación con los radicales, salvo algún radical... Bueno, Ernesto Sanz tiene buena relación. Sanz, que empresarios muy importantes lo quisieron como jefe de gabinete a Sanz. Antes de que tuviera ese problema personal que no quiso ser ministro de Justicia, empresarios muy importantes lo propusieron como premier, ¿no es cierto? Y otro, que es uno de los que está mejor considerado por el PRO, es este muchacho de Córdoba tan Mario simpático. Ese muchacho ahí anda muy bien. Porque además en la Cámara de Diputados ha hecho un buen trabajo, ¿no es cierto? Ahora, los radicales se quejan todos. No es lo mismo Ricardo Alfonsín, por ejemplo, que tiene más quejas que... Cuando yo digo tercer gobierno radical, creen que es una chicana. No es ninguna chicana. Es la tercera vez que los radicales le ganan al peronismo en democracia.
Primera vez con Alfonsín, segunda vez con De la Rúa, tercera vez con Macri. Ahora, ellos quisieran tener gran capacidad de decisión en el gobierno de Macri. Pero el gobierno de Macri está confeccionado de una manera que no creo que tenga lugar para cambios muy sustanciales, por su mismo mecanismo de toma de decisiones, que es su característica. Pero ahí el radicalismo enfrenta un dilema, porque si no va a Cambiemos, o sea, el radicalismo también tiene que apostar al fortalecimiento de Cambiemos, o al menos también en las provincias donde está Cambiemos y gobierna un radical, el caso de Jujuy, por ejemplo, porque si no desaparece. Hoy por hoy no tendría mucho, digamos, puede tener un futuro electoral, una elección legislativa, pero no presidencial. Está en el poder, manejan ministerios importantes. Sí, pero no manejan lo que quieren la decisión es estratégica las del claves. gobierno. Y las claves, acá tenemos que ir directamente a ver cómo funciona este gobierno. Yo hablo de la despersonalización, el gran problema, el gran drama del ego, del yo, en el tercer gobierno radical. A ver, explicamos un poquito más eso. La cuestión de la homogeneidad y la alucinación que tiene el presidente por la formación de equipos. Es decir, equipos más bien homogéneos. Donde nadie sobresalga. Con tanta homogeneidad que en realidad los ministros pasan a ser, te diría, encargados de área de la Argentina SOCMA. ¿Entendés? Y él tiene un mecanismo de toma de decisión muy concentrado en la jefatura de gabinete. En la tríada de la jefatura de gabinete. En Marcos Peña, para todo lo que tiene que ver con el concepto, Marcos Peña que lo traduce muy bien al presidente y le traduce muy bien la política al presidente. Pero los dos fuertes que se reparten los ministerios, que aquí está... ahí tiene mucho que ver la cuestión de la despersonalización, que son Lopetegui y Quintana. Que son dos, ¿no? No que son uno mismo. Que son dos y cuando tienen que castigar a alguno, más bien se turnan. Si hay un tema que es muy interesante para Quintana, el que actúa es Lopetegui y viceversa, ¿no es cierto? Se repartieron algunos de los despidos que hubo, pero con ese mecanismo de toma de decisión, que me parece que es de lo más audaz del gobierno que intenta Macri, que es una cosa que intentó en su momento Fox, con suerte menor que relativa. En México. Intentó el chileno, el que Piñera. puede ser otra vez presidente, que es manejar el gobierno con criterios de eficiencia empresarial, con tableros de control, que yo digo que parece que van con el mueblecito Lopetegui y Quintana, con los tableros, ponen variables, a este le sale la luz roja, el otro con algún problema y demás. Y este problema del lucimiento, que hoy está bastante acotado. Ahora los mandan a todos los ministros, bien coacheados, si vos querés, a la televisión, a defender en este nuevo tramo de la potencia y demás. Pero en realidad, en la práctica, y esto me consta, y yo sé que el presidente puede decir que yo soy injusto, yo digo que el único ego que se admite es el ego del presidente. Y algunos ministros, y me hago cargo de lo que digo y no los voy a identificar, me consta, cuando hablan delante del presidente tienen miedo de destacarse mucho y hacen lo posible para ver cómo manejan esta obsesión del ego. Puedo decir que es una obsesión de Macri el tema del ego. Es una cuestión, es esta especie de alucinación por lo homogéneo que hace que, bueno... ¿Le costó la cabeza a Pratgay, por ejemplo? Y a Pratgay, sí, por supuesto. A Pratgay, ahí el que comunicó fue directamente Marcos Peña, porque, bueno, si vos preguntás y querés averiguar qué le pasó a Pratgay, qué pasó con Pratgay, era muy ambicioso y que está mal tener ambiciones en política, se creía que tenía una agenda superior, no se dejaba auditar
Por ejemplo, si llamaba a una reunión Lopetegui o Quintana, ¿qué hacía Prat-Gay? Mandaba a su segundo. Casi te diría, la ley de ministerio lo autorizaba eso. Lo que pasa es que no estaba muy claro todavía esta función hasta que Macri dijo, Lopetegui y Quintana son la luz de mis ojos, son mi inteligencia. Gran error porque lo dijo delante de todos los ministros, que es una manera de decir, ustedes no son la luz de, estos son la luz de mis ojos, ¿no es cierto? Pero bueno, es un mecanismo de toma de decisiones que puede que le vaya bien para manejar algunos temas concretos de la Argentina, que no es que son hereditarios, sino que son temas que nunca se resolvieron en la Argentina. Me parece que te hace más falta otra cosa, no solamente... O sea, ¿vos crees que en esta, como dijéramos, disputa que había entre el ala técnica, Lopetegui y Quintana son dos buenos exponentes del ala técnica del gobierno, vienen del mundo privado, CEOs eficientes en sus áreas, y que además están abocados al día a día de la gestión, ¿no? Y que ellos incluso dicen, nosotros dejamos el mundo privado donde nos iba bien, ganábamos bien, para dedicarnos a servir en este rol. Este es el ala técnica en contra del ala política, representada por Frigerio Monzó, que ahora hasta parece un poco relegado, el presidente de la Cámara de Diputados, y que tuvo un gran rol de articulador político. Coincido plenamente con vos. Pero entonces vos crees que está ganando el sector técnico. No es que gane el sector técnico, así se dan las reglas del juego en el gobierno. Porque Lopetegui y Quintana, que son tan importantes, no están en los primeros anillos, que yo llamo anillos del poder del gobierno. Hay tres instrumentadores, que son los que están en verdaderamente primera línea, que son el que prácticamente lo formó políticamente a Lopetegui y Quintana, que es Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta cuando estaba antes, que era funcionario e incluso que tenía la alucinación de que Palito Ortega sea presidente de la República. Palito Ortega que servía muchísimo en aquel momento, porque como estaban Menem y Cavallo peleados, y como Palito Ortega era amigo de los dos, muchos de los que estaban en el menemismo decían Palito Ortega porque era una manera de no optar por ninguno de los dos caminos, porque en aquel momento era muy fuerte la disputa entre Cavallo y quién era el patrocinante del modelo y demás. Pero en aquel momento que estaba Rodríguez Larreta tenía de asesores a Lopetegui y Quintana y tenía un asistente que era una señora con algunos kilitos de más, que es hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el insumo más importante que tiene estratégicamente el PRO, que es la chica de Flores de Girondo, la gobernadora. La gobernadora, Rodríguez Larreta y Marcos Peña, al que Macri lo presenta, lo defiende, en ausencia incluso de Marcos Peña, dice que él es el conductor político y estratégico. El vicepresidente en los hechos, ¿no? Es el segundo del... Él quiso ser vicepresidente, pero... Me parece que tiene más poder en el rol. En aquel momento existía todavía el Macri-caputismo. En aquel momento, con el Macri-caputismo todavía muy fuerte y con Nicolás Caputo muy fuerte, Nicolás Caputo interviene para que la vicepresidente sea la señora Gabriela Michetti y no Marcos Peña. Y creo que Marcos Peña, que en ese momento se enojó con Caputo, terminó victorioso porque tiene mucho más poder del que podría tener como vicepresidente de la Nación. Además, los vicepresidentes siempre en la Argentina fueron un cargo más formal y de manejo de la Cámara del Senado y misiones protocolares en el extranjero que de poder real, ¿no es cierto? Sí, sí, es verdad, es verdad. No hubo un vicepresidente tan fuerte. Es muy importante el que te maneja la Cámara de Diputados. De Senado, ¿no? Y la Cámara. Sí, la Cámara es más importante a un punto también tener una figura articuladora. Pero yo en ese sentido creo que Michetti, ahí el que funciona muy bien es Pinedo, dialogando en el Senado. Creo que ahí se comparte un poco, porque también podemos ser injustos con Gabriela Michetti, que la verdad que Gabriela Michetti necesitaría
una buena asistente espiritual esotérica, porque el día del triunfo tuvo el problema este del que salió sobreseída ahora, justamente ese día, ¿no? Ese robo tan enigmático que tuvo. Pero ella, yo tengo entendido que también colabora. El gran articulador y el gran instrumentador y el que permitió que salieran y el que hizo todo lo posible para que salieran todas las leyes que proponía Macri fue Monzó, que hoy no está en el paraíso, porque Monzó en un momento estaba junto a estos tres. Hoy no está con estos tres. Hoy está un poco más distanciado. Él podrá tener esperanza de regreso en una campaña próxima. En la provincia de Buenos Aires, según mi información, casi no tiene injerencia. Esa interna se la ganó María Eugenia Vidal. Queda claro, porque una histórica interna entre ellos dos dentro de... No fue ninguna... Total, no sé si esto interesa. Eso fue en realidad el tema Sergio Massa. Porque ahora todos están seguros que iba a ganar Vidal y que le iba a ganar Aníbal Fernández. Nadie se equivocó, todos estaban seguros que iba a ser. Como ahora todo el mundo dice que estaba para que ganara Trump, que todos pensaban que iba a ganar Trump, nadie acepta que pudo haberse equivocado. En aquel momento, de pronto, para María Eugenia Vidal, Monzó se jugó demasiado en la idea de que había que apoyarlo a Massa. También muchísimos comunicadores hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y gente de la política y algunos directores de medios importantes casi directamente le propusieron a Macri que... Y bueno, y esto que sí fue, y acá debo aceptarlo, una genialidad electoral de Durán Barba. Que Durán Barba para ganar elecciones es tal vez el mejor. El problema que tiene con Monzó es que está para ganar elecciones, no para decidir políticas. Para después gobernar después de una vez ganadas. Hablaste recién de Massa. Massa está desaparecido, tiene las dificultades propias de un escenario que se polarizó, donde claramente tenemos a Macri de un lado y a Cristina del otro, y hay poco margen para la avenida del medio, como a él le gusta decir. ¿Qué crees, cuál puede ser el futuro de Massa en este escenario polarizado? ¿Puede romper esa polarización? Y podría, lo que pasa que le va a costar un poco porque, te repito, esto no es un acto de inteligencia de los dos. Los dos, por supuesto, casi dependen uno del otro. Decir esto seguramente se enoja la doctora y también se enoja Macri, ¿entendés? También se enoja Macri. Pero en realidad los dos están casi cómodos en este rol del opositor permitido, ¿no es cierto? Que no se llevan mal. Para la doctora, que cree que es de izquierda, es muy importante oponerse a un gobierno de derecha por creer que hace lo que verdaderamente no hace. No, y que además en muchas cosas le deja situaciones servidas, como lo del domingo con los docentes, que quizás no estuvo bien manejado. Le da situaciones que le permiten... No, el tema docente, que yo sé que te interesa, el tema docente, se me van a enojar todos, estuvo muy mal manejado desde el comienzo. Desde el Moisés que está mal manejado. Porque me parece que confrontaron con quien no debían confrontar. Y como yo digo, y está en el último texto mío, en política los conflictos no se ganan o se pierden. Esto no es el box. Los conflictos en política se resuelven. Y cuando el conflicto se eterniza, estamos en mala praxis. Y me parece que con la cuestión del tema docente rozan fuertemente la mala praxis. Bueno, es verdad que vamos ya por la sexta semana. Sexta semana. Pero también se puede hacer una lectura política de que Vidal finalmente ganó esta pelea. Porque la adhesión al paro docente fue cayendo, más allá del episodio del domingo, que para mí estuvo mal manejado, que los docentes querían instalar la carpa itinerante, finalmente hubo esta represión que la volvieron a instalar al otro día y se resolvió, ¿no? Me parece que fue un costo político que se podría haber evitado. Pero digo, más allá de eso, Vidal, de alguna manera, se anotó un triunfo, porque los docentes acordaron, digamos, suspender las medidas de prueba
sentarse a una instancia de diálogo, aun cuando no consiguieron el aumento que ellos querían ni una paritaria nacional, que es otra de las banderas que levantan, ¿no? Ya, en algún momento hace ¿Vos no 2 creés que Vidal ganó? y las victorias pírricas son derrota para los ambos bandos. ¿Viste como esos divorcios litigiosos que se masacran tanto que verdaderamente terminan destruidos los dos? Yo no creo en los triunfos pírricos de ninguno de los dos lados. Y no me parece que una cuestión semejante pueda llevarse a ese nivel. Vos, un tema como el tema docente, 6 semanas, la Argentina no puede tener. Y todavía que siga y con todos que no los se resolvió, hay una reunión el lunes. y sigue eso, y sigue. Y me parece que en algún momento, hace 2 semanas y media, estaba a punto caramelo para que acordaran los dos. Y me parece que hubo ahí también un desentendimiento por una tontería. Y aparte te diría más, me parece que redujeron a la intrascendencia al Ministerio de Educación. Porque si no tiene escuelas, no tiene una gran injerencia en la política educativa. Pero digo que yo tengo algún vicio de formación porque estuve 5 años en UNESCO. Era prácticamente el tema de la educación permanente. Bueno, pero lanzaron este plan que mandaron al Congreso con metas educativas a largo plazo, que sería algo interesante que algún gobierno plantee, digo, más allá de la coyuntura, de la discusión salarial o de la infraestructura de las escuelas, que siempre es una demanda. También pensar a largo plazo objetivos educativos. Claro. Yo entiendo que a Bullrich lo quieren para ese lugar de pensar la educación y no para discutir el salario con Baradel. Mira, si el tema del salario te estanca tanto tiempo, y fíjate. Aparte, menos mal que yo no soy asesor de estos muchachos, si dicen, ¿qué es lo que querés? ¿Querés paritaria nacional? Sí, vení, toma la paritaria nacional. Todos los gobernadores los pongo del lado del Estado. Porque los gobernadores son los que le pueden decir sí, seguí al frente, le dicen, total, están afuera de esta discusión. Ahora, si querés paritaria nacional, bueno, todo el Consejo Educativo. ¿Y por qué crees que el gobierno no lo hizo? ¿Por qué no se sentó, aunque hubiera sido con otro nombre, se sentó a discutir eso y destrabar un conflicto que en definitiva, es verdad, después cada distrito tiene que afrontar y podía en última instancia darle nuevamente una ayuda a María Eugenia Vidal, porque es la que tiene más comprometido el tema de las finanzas, darle una ayuda extra para ayudarla a resolver el tema docente? Yo no sé, de pronto esto que yo digo es una locura, pero la verdad, de movida, ¿qué querés? ¿Querés eso? Pero vení, el problema es tuyo, el problema de Córdoba, de Gioja, de Uñac, de todos los gobernadores. Y ves cómo zafás, ¿no? Ahora, también desde el gobierno dicen que haber centralizado el conflicto docente en la figura de Vidal con la de Baradel, que Vidal tiene buena imagen y Baradel no, más allá de su combatividad gremial, que digamos, le sirvió dentro del gremio. Creo que fueron muy injustos con Baradel. Creo que en el fondo, en lo que se fijaban, yo digo que era de mí Rousseau, en mi última nota se habla de Rousseau, el cantante griego y demás, tiene esa característica de su barba, ese aspecto. Y salieron muchos comunicadores, peor que si fueran 6, 7 y 8, a masacrarlo. Sí, ¿entendés? Igual... Y esto vos tenías que haberlo jugado de otra forma. ¿Cómo vas a jugar a la gobernadora contra un dirigente sindical? Cuidá a la gobernadora, que es tu principal insumo. Pero lo que te quería terminar con mi idea es que el gobierno dicen que en ese enfrentamiento las encuestas le daban a favor a Vidal, como que Vidal no tenía que transigir. Y en este caso vos sabés que este es un gobierno que seguía mucho por las encuestas. Bueno, tanta insustancialidad me abruma. ¿Entendés? Si verdaderamente el tema es, a ver, si yo me rijo solamente por las encuestas y soy político y en tal barrio hay mucha diarrea, yo tengo que ir y hablar de las pastillas de carbón. Es una tontería, muchachos. El gran político pulveriza las encuestas. La encuesta te sirve para medir la temperatura de una sociedad. Pero a mí la encuesta no me tiene que decir qué es lo que yo tengo que hacer. Si la encuesta le dice a Mauricio, tenés que ser más agresivo, no es así. Lo que tiene que hacer Mauricio, como cualquier estadista, es unir las argentinas. ¿O vos te crees que un tipo como Alfonsín
o Menem en su momento, o Perón, se iban a dejar llevar por encuestas. Vos tenés que pulverizar las encuestas, vos tenés que generar que los números de las encuestas se eleven, vos tenés que tratar de orientar a la sociedad de lo que vos creés, no que yo tenga que hacerle caso a lo que me diga la encuesta. Es una tontería, si no, esto lo maneja Artemio López, Hugo Aime, le doy en vez de Lopetegui y Quintana, le damos todo a Zuleta Puseiro. En línea con esto que vos decís, entonces, ¿creés que este discurso más combativo de Macri de alguna manera, en lugar de resolver el tema de la grieta, la va a profundizar? Mirá, yo lo escribí. Quizás no todos leyeron tu columna. No sé si todos lo leyeron, pero se enteran de lo que yo digo, verdaderamente se enteran. Lo que tiene que hacer un estadista es congraciar las dos Argentinas. Lo que menos tiene que hacer un estadista es tratar de diabolizar a algún sector de la sociedad. No se puede gobernar la Argentina con la gente del 1 de abril en contra. Como de pronto quería la doctora, o como la doctora que tenía todos esos cacerolazos y demás, y le parecía que también eran todos destituyentes y demás. Vos no podés gobernar con la gente, contra la gente que te paga los impuestos, pero tampoco podés gobernar contra todo el otro sector, que lo tenés que reducir al choripán y a la cosa despectiva. Verdaderamente hay que tener la suficiente capacidad como para conocer el otro. De pronto, una señora de las que insulta el 1 no tiene por qué saber todo eso. Pero Macri, sus asesores, si verdaderamente querés dejarle una marca a este país, vos tenés que hacer congeniar las dos Argentinas. Bueno, Si hoy, no, hoy pareciera que eso no está resultando, porque de hecho una encuesta que leí hoy, creo que no sé si en la Universidad de San Andrés, el grado de aprobación mediana o alta, digamos, en todo el espectro que es algún tipo de aprobación era del 49%, y de desaprobación, mucha o poca, también era del 49,5%. O sea, está un país empatado en grados de apoyo y en grados de rechazo, digo, no solo político, sino en términos de la gestión, porque hay gente que de pronto, digamos, no es que no le gusta el macrismo o el Cambiemos, pero en la gestión ve... Y alguno te puede decir que estamos al borde de una guerra civil de pronto, desde otro sector. Bueno, de hecho ahí bueno, el periodista Hernán Brienza. Inteligentísimo, que sacó un libro muy bueno sobre Urquiza ahora. Bueno, salió eso, que de pronto tiene esa interpretación. Esa interpretación y también otra, claramente, bueno, alineado con el kirchnerismo y también la ex legisladora porteña de Nuevo Encuentro, Graciela Cerruti, en las redes sociales, comentaron esto de que el gobierno con su actitud estaba alentando, había un nivel de violencia que alentaba una suerte de enfrentamiento cívico. ¿Vos lo ves posible? Y mira, no lo veo el enfrentamiento cívico. Llegando a los hechos, Lo que yo veo ¿no? es que falta estadista en el gobierno y en la oposición. ¿Entendés? En la Argentina no sobran 15 millones de personas. Y en la Argentina, desde civilización y barbarie hasta acá, nunca se supo bien qué hacer con los pobres. El tema de la pobreza, la verdad, siempre parecía algo, y aparte de una pobreza, y aparte que se importaba sectores desfavorecidos de otros países, y un gran juego de inmigración interna que está todo por aquí, y me parece que un estadista tiene que ver, bueno, por supuesto, puede haber un liberal clásico que te dice hay que echar 1 millón de personas del Estado, lo importante, bueno, en lo discursivo, lo importante es el gasto público, reducirlo. En lo discursivo el gobierno había instalado como meta pobreza cero, algo irrealizable en la Argentina, pero lo había instalado en lo discursivo. Lo cosmetológico, digo yo, de pronto, la cosmetología. ¿Pero vos crees que en los hechos el gobierno está intentando hacer algo? Los números hasta ahora no dieron, digamos, de hecho un pequeño aumento, pero también producto de la escalada inflacionaria del año pasado, el aumento de tarifas y demás. ¿Pero vos crees que el gobierno tomó alguna medida en sentido de intentar reparar la que es la gran deuda de la Argentina? La pobreza, digamos, no solo el núcleo de pobreza estructural, sino 1/3 de la población. Vos escuchás en sus presentaciones de discurso bastante frágil
al presidente, el presidente te habla de 3 temas. Reducir la pobreza, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos. Macri, hacele caso a tus consignas. Perdón, presidente, hágale caso a su propia consigna. La unión de los argentinos, por supuesto que no se logra con esa tendencia a la confrontación, por más que la encuestita te dé bien. La encuestita no es que lo que te tiene que regir tu comportamiento político. Y cuando te digo que es un excelente producto de exportación desperdiciado. Desperdiciado porque este es un momento del mundo donde lo que reina es la incertidumbre. ¿Entendés? Si vos ves el país más importante que iba para un lado y de pronto todos creían alguna cosa de Trump, y de pronto Trump ataca a Siria y se carga a Rusia, amaga con atacar a Corea del Norte y se carga a China, y de pronto vos ves que también crecen las encuestas y crece en consideración ese Trump que después de la intrascendencia diplomática de Obama aparece este Alan Ladd, figura macho, perro de fuego, fuerte, que genera todo este alboroto que hoy tiene consenso en líderes de Europa que ni lo podían ver. Igual, ahora lo va a ver Macri a Trump. Me parece que esa puede ser una reunión muy importante y que podría aprovecharla. Bueno, pero la relación de Macri con el gobierno de Obama en el tramo que coincidieron fue buena. Hubo un restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos después de lo que fue el gobierno kirchnerista. Pero claro, Mariel, pero cuando vino Obama acá tenía menos poder que yo en el Partido Socialista sueco. Quiero destacar mi influencia en el Partido Socialista sueco te diría que es... Cuando vos hablaste de la intrascendencia diplomática de Obama, Obama tiene 2 grandes logros que creo que van a ser los que los van a recordar, que fue el restablecimiento del diálogo con Cuba y el acuerdo con Irán por su armamento nuclear. Sí, Esos son 2 grandes medallas que se lleva, que quizás Trump hace volar por el aire. Pero hoy, para las encuestas de ese sector blanco americano fuerte, y tiene a Turquía hoy con él, tiene a Alemania con él, ahora ya la OTAN no es mala, ahora habla bien de la OTAN, y amaga con 2 o 3 movimientos con una audacia ilimitada. Porque nosotros estamos hablando de audacia por andar con los tableros de control de Lopetegui y Quintana, pero esto de tenerlo a Xi Jinping al lado, comiendo torta. Que fue su gran... En la campaña se la pasó criticándolo. Estoy tirando 59 Tomahawks en Siria. No digo, porque en la campaña China fue uno de sus blancos y ahora cambió, parece. Y ahora es un problema. China, hay otro. Hay ese triángulo. China, Putin, Estados Unidos, me parece que es el que va a regir la cuestión geopolítica, te diría, en los próximos tiempos. Y hay un tipo que se pone muy fuerte, imprevisible, un tipo como Trump, que ha tirado esa bomba y ahora los rusos dicen que tienen el padre de todas las bombas. Y la verdad, el mundo no está para joder. Perdóname, el mundo no está para este tipo de ataques así. ¿Dónde se mete Trump? Se mete ahora en Afganistán. ¿Sabés qué es Afganistán? Casi te diría un lugar común de la geopolítica. Afganistán es el cementerio de los imperios. Desde Alejandro Magno hasta acá, los británicos en el 19, la Unión Soviética en el 20... Todos prácticamente se estrellan en ese lugar, Afganistán, que no conocen. No conocen. Tiró ahí esa bomba, por supuesto, en los túneles para impedir todo eso. Objetivos de ISIS, digamos, lugares de... Objetivo, que ese es un tema que me parece que se lo diaboliza más de lo que se lo entiende. Porque ahí tenés que entender cuestiones que son étnicas y de credos religiosos y de guerra. Vos decís Siria no es una unidad estructural. Siria está en poder de los alawitas, aliados de los chitas,
postergaron a los sunitas durante tanto tiempo y los sunitas de Siria con los sunitas de Irak, humillados a su vez después de la invasión equivocadísima de Estados Unidos cuando fueron a buscar armas de destrucción masiva y lo dejaron en el poder a un chiita, los sunitas resentidos de países que tienen fronteras artificiales, porque la frontera entre Irak y Siria no existe, es el mismo pueblo, prácticamente el mismo pueblo. Son los que te conforman el Estado Islámico y la alucinación de la creación del gran califato, que en principio lo hicieron con la plata de Arabia Saudita. Y siguieron y ahora estamos